En el día de hoy, amigo oyente, continuamos en este mensaje que hemos estado observando en el libro de Jeremías, donde hemos podido notar que finaliza la primera sección, la primera parte de Jeremías, con el capítulo 29, y allí hay un pequeño rayo de luz. En esa sección había mucho juicio y castigo, y aún habrá más juicio que será mencionado en lo que resta de este libro. Pero aquí tenemos un rayito de luz. Y usted recordará que en nuestro estudio anterior, Jeremías hizo algo un poco extraño. Él tomó yugos de madera, se puso uno sobre su propio cuello, y envió uno a cada uno de los reyes que se encontraban en el área que le rodeaba, y les dijo que se debían inclinar ante Nabucodonosor, que eso llegaría a suceder. Bien, por supuesto, los profetas falsos en Israel decían que no. Ellos decían que no estarían de acuerdo con Jeremías porque Dios nunca entregaría esa ciudad en las manos de Nabucodonosor y que él tampoco entregaría el templo. Bien, ya en el tiempo de Sedequías, esta gente estaba pagando tributo al rey de Babilonia, y ya se había llevado una delegación de Israel cautiva a ese país. Pero la ciudad no había sido destruida y tampoco había sido destruido el templo. La gente pensaba que eso era inviolable, que era algo imposible que Dios llegaría a permitir que el templo fuera destruido. Para ellos no era otra cosa sino un fetiche. Era una cosa de buena suerte y nada más que eso. Hay muchas personas que en el día de hoy llevan la Biblia de la misma manera. Hay muchas personas que piensan que porque ellos son miembros de cierta iglesia, eso es lo único que es importante, que de eso les hablará el Señor algún día. Bueno, entonces Jeremías explicó con toda claridad que esos yugos iban a ser quitados, que eran algo temporal. Es decir, Nabucodonosor estaba dispuesto aparentemente a dejar que la gente regresara, y él hubiera regresado los utensilios del templo y hubiera permitido que la gente continuara. Pero ellos continuaron en su rebelión contra Dios. Es más, Sedequías en ese mismo momento estaba tramando rebelarse, y él estaba tratando de conseguir que otras naciones se unieran a él. Y ellos estaban pensando hacer eso para poder rebelarse también. Ahora Jeremías les dice que los yugos de madera serán quebrados, pero solo porque habrá yugos nuevos hechos de hierro, y que esos serán usados con ellos cuando venga Nabucodonosor la próxima vez, y eso no iba a ser algo fácil. Él iba a destruir sus ciudades y a llevarlos cautivos. Ahora él habla en el capítulo 29 de aquellos que fueron a la cautividad bajo el rey Jeconías, y este es el mensaje para ellos. Él les dice que vayan ellos de su propia voluntad, que no se rebelen, que el juicio de Dios ha llegado y que no hay manera de evitarlo. Y ahora en el versículo 10, él tiene estas palabras de ánimo. Leamos el versículo 10 del capítulo 29 de Jeremías. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Es decir que él está diciendo ahora que ellos regresarán a la tierra. Ellos irán a la cautividad por 70 años, y él indica con toda claridad por qué están yendo a la cautividad. En el versículo 23 del capítulo 29 de Jeremías leemos, porque hicieron maldad en Israel, y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Creemos que este es un versículo muy destacado. Lo que ha ocurrido era que la gran clase media de Israel, en Judá, se había corrompido, y que eso había sucedido porque ellos mismos tenían un sacerdocio corrupto, y los profetas eran falsos profetas. Diríamos que en el día de hoy el liberalismo está arruinando a la iglesia del presente. Ya ha hecho un trabajo, casi diríamos completo, de arruinar a la iglesia. La iglesia no tiene ningún tipo de influencia hoy, y por supuesto se ha apartado de su misión principal de esparcir la palabra de Dios hoy. En aquel día, esta gran sección de la nación de Israel fue a la cautividad, y esto indica que ellos eran una mejor clase de gente. Ya hemos enfatizado esto anteriormente, que los muy ricos se encontraban en la cumbre y los más pobres en la posición más humilde. Dijimos que esos eran los grupos más difíciles de alcanzar con la palabra de Dios. Y ninguno de esos grupos es la columna vertebral de cualquier nación. Siempre son la fuerza destructiva en cualquier parte. Sin embargo, son la clase media los que son importantes. La clase media es la fuerza que empuja a una nación.
Cuando esta clase se corrompe, entonces la nación desaparece. Puede que la nación haya llegado a ser una potencia mundial, y si ha llegado a ese punto es gracias a su clase media. Pero cuando esa clase media se corrompe, esa nación deja de ser. Y esto es lo que Jeremías está diciendo aquí. La razón por la cual ustedes están yendo a la cautividad es porque los pecados de la clase media han crecido, la clase que era la columna vertebral de la nación. Y eso es lo que les sucedió a ellos. Así es que ahora les vemos ir a la cautividad. Y eso es lo que está sucediendo ante sus ojos. Ahora hay algo más que deseamos destacar, que se puede observar teniendo lugar en esta ocasión, y es simplemente lo siguiente. Este versículo 23 que acabamos de citar, en su primera parte, nos da la razón por la cual ellos fueron enviados a la cautividad. Y luego Dios hace esta declaración un poco extraña. Él dice, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Hemos mencionado en nuestro programa anterior que en las naciones de nuestros días no hay un líder destacado en el mundo. Eso es lo que ha caracterizado al siglo que vivimos. Un líder que pueda ver y tener conocimiento del futuro. Hace algún tiempo alguien le preguntó a ese gran jurista inglés, Gladstone, cuál era la señal que destacaba a un hombre de Estado. Y él dio la siguiente respuesta. Escuche usted. Un gran hombre de Estado es un hombre que conoce cuál es la dirección a la que se dirige Dios en los próximos 50 años. Amigo oyente, eso es lo que ha estado faltando en nuestros días, porque el único que sabe eso en realidad es Dios. Él tiene todo el conocimiento. Nosotros no tenemos ese conocimiento. Queremos volver a mencionar lo que mencionamos en nuestro programa anterior, y eso es algo que a veces puede desanimarlo a uno. Hemos estado estudiando la palabra de Dios por muchos años, pero ahora estamos llegando al punto donde podemos apreciar nuestra verdadera ignorancia de la Biblia. Y creemos que eso era lo que sucedía con Jeremías. Él tenía ese problema. Cuando Jeremías se puso a hablar, él dijo lo que sabía, y era la palabra de Dios. Y nosotros tratamos de limitarnos a eso. Pero hay ciertos grandes principios que han sido establecidos aquí, y estamos en desacuerdo con Edersheim. Él dice que la historia nunca se repite. Bueno, creemos que sí se repite, por lo menos ciertos grandes principios que han sido establecidos. Y Dios habla a las naciones y a los individuos en la historia, así como también en su palabra. Creemos que en el día de hoy, la historia tiene que tener un mensaje para nuestros países. Y la razón por la cual no tenemos un buen liderazgo es porque los hombres que están ocupando cargos en la política son completamente ignorantes de Dios. Es realmente sorprendente apreciar la ignorancia de la palabra de Dios en nuestras naciones. En una oportunidad anterior mencionamos un artículo de un hombre que llamaba a la Biblia un libro lleno de errores y cosas por el estilo. ¿Quién le dio a él la autoridad para hacer una declaración así? ¿De dónde sacó él un plan tan exacto como el que menciona y ponerse a juzgar la palabra de Dios? El hecho de que un hombre se coloque en tal posición en el día de hoy es para nosotros una revelación de la gran ignorancia y del gran orgullo que tiene el hombre y que desafía toda clase de descripción. Lo mismo ocurre si uno entra al mundo científico. El científico que en realidad sabe algunas cosas es por lo general un hombre humilde. Esos profesores de ciencia que tenemos en las universidades y colegios en el día de hoy, que conocen en realidad muy poco en cuanto a la ciencia, hablan con mucha autoridad en cuanto a la evolución del hombre. Es por eso que queremos regresar a esto que Dios está diciendo en este versículo. Dios dice, yo sé, y yo soy un testigo, dice el Señor. Dios ha hecho ciertas cosas en la historia que son bastante impresionantes. Dios habla a los hombres en la historia. Eso es lo que Él está tratando de decirle a esta gente aquí. Esto que les ha sucedido a ustedes es debido a que su pecado ha aumentado, porque yo siempre juzgo y castigo cualquier pecado. Ahora Dios no ha cambiado. Hay muchas personas a quienes les gusta pensar que Dios en el Nuevo Testamento es diferente al Dios del Antiguo Testamento. De paso digamos, amigo oyente, que Él es la misma persona. Él no ha cambiado nada. Él ni siquiera se ha envejecido. Él no ha aprendido nada. Él es el mismo Dios que tenemos en el Antiguo Testamento. Dios no solo ha hablado en la historia, sino que Dios, por supuesto, ha hablado por su palabra, y eso es algo impresionante. Una de las cosas que usted puede recordar es lo que Pedro dice en su segunda carta, capítulo 1, versículo 20. Dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
Aquí tenemos algo que es realmente primario. Esto es lo que uno aprende en el primer grado. Hay dos formas que se han tomado que son equivocadas. Una es que para estudiar la profecía, uno tiene que juntarla toda. Es decir, que no hay que tomar una profecía por sí misma y estudiarla separadamente de las otras. Bueno, creemos que esa es una declaración cierta, pero no es lo que este pasaje está indicando. Luego hay aquellos que dicen que uno no tiene ningún derecho de interpretar la profecía por sí mismo. Bueno, eso me quita a mí todo privilegio que pueda tener y también me quita la libre voluntad que Dios me dio y por tanto yo digo que eso tampoco es lo que este pasaje indica. Lo que aquí se dice no tiene nada que ver con el resultado final de la revelación de Dios, pero sí tiene mucho que ver con el origen de eso. Y lo que aquí se está diciendo es que ninguna escritura tiene una interpretación privada en cuanto a su origen. Es decir, que estos profetas que escribieron y hablaron en tiempos ya idos, no le daban a usted el resultado de sus observaciones particulares. Ellos estaban hablando lo que Dios les había dicho a ellos que hablaran. Amigo oyente, es muy importante que nosotros veamos esto en este pasaje en particular que tenemos ante nosotros. Y usted y yo debemos llegar al punto donde en realidad vamos a terminar en el polvo, no solo porque no somos nadie y somos pecadores y todo por el estilo, sino porque estamos dispuestos a echar por tierra nuestras opiniones, nuestra voluntad propia, nuestro punto de vista de las cosas y dejar todo lo que Dios tiene que decir. Ese era el problema que tenían los sacerdotes y los profetas de aquel día. Ese era el problema que tenían los príncipes de aquel día. Ese era el problema de la gente de aquel día. Y no estamos muy seguros de que no sea también ese el mismo problema que tenemos nosotros en el presente. Cada hombre tiene su puntito de vista, haciendo su obrita y llevando su carguita a cuestas, protestando por su cosita ahí y lo hace basándose en ese conocimiento limitado que tiene. En cierta ocasión un hombre preguntó a un creyente cuál era su opinión en cuanto a la decisión que había tomado el presidente del país. Quería saber lo que el creyente pensaba. Bueno, le contestó el creyente, ¿qué tiene que ver eso con lo que yo pienso? Yo no tengo toda la información que él tiene. Yo no tengo todos los antecedentes. Y en el día de hoy, amigo oyente, nosotros juzgamos a Dios como lo hace alguna gente. Es casi increíble que este pequeño hombre se ponga de pie y diga, ahora, Señor, si tú estás allá arriba, y no estoy seguro de lo que estés, pues yo soy muy difícil de convencer aquí abajo, porque yo tengo un gran intelecto, y mi intelecto me dice que tú quizás no estés allá arriba. Pero yo quiero decirte que tú estás equivocado. Amigo oyente, eso es algo muy insignificante. Uno se puede imaginar a una pequeña hormiga que entra en mi casa, por ejemplo, y sube a la silla donde yo estoy sentado, que me mire y me diga, mira, a mí no me gusta la forma en que has edificado esta casa, no me gusta la forma en que has colocado las plantas por aquí, no me gustan las cosas que estás comiendo. ¿Sabe usted, amigo oyente, lo que yo le diría a esa pequeña hormiga? Bueno, simplemente la pisaría y allí terminaría esa hormiga. Pero Dios es muy misericordioso con el hombre. Él no pisa al hombre. Él le da otra oportunidad.